Buenas tardes compañeros, nuestro tema es personas físicas. La persona física es para identificarte por tu nombre y la persona moral se identifican por una denominación o razón social, que normalmente es el nombre que le das a tu empresa. Una persona física tiene estado civil, mientras que una moral no, ya que son un conjunto de personas. Las personas de régimen moral solo pueden tener una nacionalidad. Por ejemplo, si tienen su domicilio en territorio nacional, son mexicanas. Las morales están obligadas a presentar su contabilidad ante el SAT, mientras que las personas físicas solo si sus ingresos son superiores a los 400,000 pesos al año. Las personas morales se dividen en dos regímenes fiscales, del régimen general y con fines no lucrativos. Las personas físicas se dividen en asalariados, servicios profesionales, actividades empresariales, ingresos por arrendamiento, ingresos por intereses y dividendos y adquisición de bienes. Si estás emprendiendo tú solo, quizás es recomendable que lo hagas como persona física, ya que el trámite es mucho más rápido y además el único representante legal o dueño de la empresa serás tú, y toda obligación legal o decisión será solamente tu responsabilidad. Para realizar este trámite solo necesitas darte de alta en el sistema de administración tributaria y listo. Por otro lado, si planeas crear una empresa de la mano de más personas o socios, el trámite incluye ir a un notario para dar fe de que estás construyendo un negocio junto con otras personas. Posteriormente ya podrás darte de alta ante el SAT bajo el régimen de persona moral. Aquí las obligaciones y derechos están divididos entre todos los que pertenecen como dueños de la empresa. Vamos a hablar de lo que es el origen. ¿Y dónde está el origen? Pues básicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que nos dice que es obligación de cada uno de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, es decir, con todos aquellos gastos que nosotros requerimos día a día, como pueden ser a lo mejor hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Pero nos dice que además de la federación, como los estados, deben de ser de la Ciudad de México, de los municipios de donde residan, tanto de manera proporcional como de manera equitativa según lo que nos dispongan las leyes. ¿Cómo es esto? Que no podemos nosotros pagar impuestos de manera desigual. Si por ejemplo un trabajador que gana 10,000 pesos no debe de pagar un impuesto sobre mayor o mucho más grande que lo que puede llegar a pagar una empresa que llega a tener ingresos de 10 millones de pesos, por poner un ejemplo. A eso se refiere, que debe de ser de manera proporcional, es decir, que en función a lo que vaya ganando cada uno de los mexicanos es como va a ir pagando, pero también debe de ser equitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que más gana pues también es el que más debe de pagar en función de lo que son sus ingresos. El impuesto sobre la renta es uno de los impuestos principales en materia federal que se cobran en México. Este impuesto se paga por los ingresos, es decir, grava la utilidad que tengas sobre la actividad económica que desarrollas, y la mayoría de las personas físicas y morales que tienen ingresos formales realizan el pago de este impuesto. Sin embargo, no todos pagan lo mismo y esto depende mucho del tipo de contribuyente que eres. Al respecto, y otro tema fiscal interesante, son los tipos de contribuyentes que existen, o mejor denominado, régimen fiscal. Conocer el régimen fiscal de una persona es vital para determinar el monto que deberá pagar por concepto de impuesto sobre la renta. En tratándose de los regímenes fiscales, son varios. Por mencionarte algunos, se encuentra el de honorarios, el nuevo régimen simplificado de confianza o el de asalariados. Usualmente en el caso de los asalariados, estos pagan su impuesto sobre la renta de forma indirecta, ya que su empleador es quien realiza la retención del impuesto y al momento de que les llega el pago, este viene con el impuesto calculado y retenido, siendo este régimen al que principalmente está dirigida la propaganda para determinar si el SAT te puede realizar alguna devolución, ya que al ser un régimen en el que el pago es retenido, no aplican deducciones de forma directa, sino que éstas se dan a conocer hasta que existe una declaración anual, la cual no es propiamente obligatoria. Ahora bien, es importante mencionar que no tienes derecho a devolución si no facturaste gastos deducibles a lo largo del año fiscal, y este es un error común que llegan a cometer algunas personas.
De entrada, amigos, vamos a ver que hay una serie de contribuyentes que van a poder participar en este régimen. ¿Quiénes son estos contribuyentes que van a poder realizar actividades y que van a poder tributar en este régimen? Bueno, aquí mismo lo dice el artículo 113E, donde dice que los contribuyentes, personas físicas que realicen actividades únicamente de empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes. Esto viene a la mente aquellos que son arrendamiento de inmuebles. También van a poder estar en este régimen si es que no quieren estar en el otro régimen de arrendamiento. Pero esto ya lo iremos platicando con más a fondo más adelante. Todos ellos van a poder optar por pagar el impuesto de ISR. Ojo aquí, amigos, tengan perfectamente claro que es exclusivamente en términos de ISR, es decir, de impuestos sobre la renta, y siempre que la totalidad de los ingresos propios de las actividades ya señaladas realicen y estén dentro del mismo ejercicio inmediato anterior o en el mismo ejercicio de calendario, que no tengan un excedente de 3.500.000 pesos. Es decir, que si en el último ejercicio, es decir, en este 2021, llegáramos a tener ingresos inferiores a 3.500.000 pesos, podemos optar por este régimen. Si en el próximo año llegáramos a superar esta cantidad, entonces ya no podríamos estar en este régimen. Pero esto tiene sus detalles, amigos, que los voy a ir platicando conforme vayamos avanzando en la presentación. Lo primero que debemos de saber es de que podemos salir de este régimen simplificado de confianza cuando se cumplan alguna de estas condiciones. Primero, rebasar los 3.500.000 pesos, incumplir con las obligaciones, que esto lo voy a detallar más adelante, no presentar las declaraciones. Son estos 3 puntos. Pero ojo aquí, amigos, porque cuando rebasemos los 3.500.000 pesos se va a salir del régimen hasta el mes siguiente de rebasar los ingresos. Y aquí hay un tema bastante interesante, amigos, que también vamos a poder salir a discreción del SAT, y ojo aquí, sin que exista una solicitud. Esto, amigos, debemos de tener especial cuidado, porque aquí sí vamos a tener que tener bastante cuidado, ya que el SAT, independientemente de las facultades de comprobación, nos puede sacar si es que en los mismos registros del SAT aparece y descubren que de alguna manera nosotros estamos incumpliendo con algunas obligaciones o no estamos presentando las declaraciones, amigos. Entonces tengan aquí bastante cuidado respecto a este tema, porque en el momento en el que el SAT nos saque de este régimen, vamos a comenzar a pagar los impuestos mediante personas físicas con actividad empresarial y profesional, y también mediante arrendamiento. Este tema, amigos, que como bien lo comenté, podemos estar tributando como régimen de persona física con actividad empresarial, pero también como arrendamiento, siempre y cuando no rebasemos los 3.500.000 pesos. En caso de que los rebasemos y si el SAT nos saca, nos va a colocar en alguno de estos dos regímenes. Entonces, amigos, así ya está este tema para que lo vayan considerando, vayan viendo cómo vamos a estar, pues ahora sí que tributando. ¿Qué otros temas tenemos con el régimen simplificado de confianza, amigos? Bueno, primero es de que sí se pueden combinar algunos ingresos de otros regímenes, pero son solamente 2, que es el de sueldos y salarios y el de ingresos por intereses. Acuérdense que cuando abrimos una cuenta de ahorros en algún banco, en alguna institución financiera, estos generalmente nos dan rendimientos, algunas veces por encima de la inflación y otros por debajo de la inflación. En cualquier caso, este tipo de instituciones siempre nos retiene un ISR por este tipo de ingresos que llegamos a obtener. Bueno, esos son los ingresos por intereses, siempre y cuando el acumulado y en su conjunto no excedan de los 3.500.000 pesos. Pues, ¿qué impuestos deben de pagar estas personas físicas? Pues bueno, los impuestos se dividen en 2. Primero tenemos los impuestos federales y después los impuestos estatales. Los impuestos federales son todos aquellos que están en toda la República Mexicana, que no importa que tú estés, por ejemplo, en Baja California Sur o en Cancún, de todos modos tú estás obligado, o en este caso el contribuyente está obligado a pagar estos impuestos. ¿Y de qué impuesto estamos hablando? Pues
Para tomar como ejemplo algunos, porque no son todos, vamos a nombrar a los dos principales. Tenemos el impuesto al valor agregado, también llamado IVA, y tenemos al impuesto sobre la renta, que es el famoso ISR, que de hecho este impuesto puede coincidir con muchos de los que hay en otros países. Y estos, al menos este impuesto sobre la renta, lo que grava es la utilidad que se obtiene por cada una de las actividades que nosotros hacemos. Y el impuesto al valor agregado, pues es un impuesto que nosotros pagamos cuando realizamos algún tipo de actividad, ya sea que estemos pagando alguna mercancía, que paguemos nuestra despensa, etcétera, etcétera. Y dentro de esto hay mucha tela de donde nosotros podemos tejer, y ya estaremos hablando posteriormente y estaremos dando un curso de lo que es el impuesto al valor agregado. Bien, luego vienen los impuestos estatales. Los impuestos estatales se pueden traducir como aquellos impuestos que están en determinados estados, que a lo mejor se pueden repetir en algunos, pero con tasas diferentes o con importes diferentes a los cuales nosotros te estaremos pagando. Podemos estar hablando, por ejemplo, y hablando solo de algunos, del impuesto sobre nóminas. Es decir, aquellas personas que pagan a sus trabajadores sus nóminas o lo que son sus sueldos y salarios, y específicamente por ese rubro, por pagar lo que son los sueldos y salarios, nosotros debemos de pagar un impuesto sobre esas nóminas. Generalmente este impuesto varía del 2-3% según el estado en el que tú estés. Por eso aquí es una parte muy importante. Los impuestos estatales tienden a ser diferentes en cada uno de los estados dentro de la República Mexicana. Luego tenemos lo que son los impuestos por la prestación de servicios de hospedaje. Si tú te has hospedado en algún hotel, seguramente cuando pides tu factura viene un importe que es el famoso impuesto sobre hospedaje. Este impuesto puede variar según el estado en el que tú estés. Y luego viene la tenencia vehicular, que en algunos estados se puede estar pagando, en otros no, en otros tiene subsidio, y según el estado que tú estés, pues puedes estar pagando este impuesto o no lo puedes estar pagando. Muchas gracias por su tiempo. Espero no se hayan quedado sordos. Díganle que nos ponga 10 aunque sea por lástima. Gracias.